Les dije, estamos en épocas electorales y lo que uno más se da cuenta entre las personas es como que le preguntan, bueno, ¿por quién hay que votar? Y ese pensamiento político no los hace más o menos cristianos o no los acerca o más a Dios inicialmente. Dentro de sus discípulos había uno Violentos. que era celote, que eran los guerrilleros de la época. Entonces a él no le interesaba para nada aliarse con Herodes, no le interesaba para nada aliarse con el emperador romano de la época, nada. Si Jesús no buscó alianzas, ni buscó Jesús representarse en partidos políticos de la época o cosas así, ¿es correcto que los cristianos estemos buscando representantes o candidatos que, valga la redundancia, nos representen? Digamos, es claro, digamos, temas como el aborto, temas como la parte, digamos, de los movimientos LGTBI más. O sea, como iglesia también tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. Claro. Bienvenidos una vez más, me complace muchísimo este episodio que vamos a tener hoy. Se van a dar cuenta que va a ser un poquito diferente porque hay algo que es una realidad muy latente y es que estamos en época electoral. Y esto tiene que ver con que no sabemos muchas veces qué postura tomar. Entonces, bueno, antes de yo seguirles contando, quiero presentarles a dos invitados que tengo espectaculares, que les van a encantar, pero lo que más les va a gustar será su forma de pensar. Así que, bienvenidos, Sebastián Soto y Steven Lozano, ¿cómo están? Bien, Carlos, gracias. ¿Cómo se sienten? Bien, Carlos, muchas gracias por esta invitación, este espacio. Esperamos que sea de mucha edificación y podamos aprender bastante entre todos. Ese es el chiste, yo creo que eso es lo interesante. Antes de empezar, tenemos que decir que no somos expertos, que en ningún momento estamos dando veredictos oficiales. Entonces no nos vamos a meter en problemas bobamente, vamos a dar nuestras opiniones, lo que pensamos, la manera en cómo abordamos no solo la política, sino la sociedad, yo creo, ¿no? Porque esto habla mucho de nuestros principios, nuestros valores, lo que permitimos y lo que prohibimos, así radicalmente o de manera un poquito más light. Entonces creo que es eso lo que vamos a conversar, que eso es bueno como dejarlo claro. Ya una vez dejando esto claro, ya podemos decir todas las herejías que queramos porque es lo que pensamos. No estamos dando un veredicto. Solo serán opiniones. Exacto, no estamos dando ninguna verdad absoluta, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, quiero comentarles que este espacio me gustó mucho cuando lo propusimos porque, como les dije, estamos en épocas electorales y lo que uno más se da cuenta entre las personas es como que le preguntan, bueno, ¿por quién hay que votar? ¿Yo por quién tengo que votar? ¿Quién es el que está ahí? ¿Quién es el que nos beneficia más? O otros dicen, bueno, ¿quién está dando más lechonas o más tamales? Pero eso es lo que pasa. La gente regularmente está pidiendo que uno le diga quién es el que tiene que votar. Y creo que eso es lo que podemos como hablar hoy. ¿Qué tanto es importante que las personas conozcan de política, que se dejen manipular, que no molesten, que se preocupen por estar en la iglesia? Así que lo primero, vamos al grano, que quiero preguntarles, es ¿qué tan influente tiene que ser la iglesia como institución eclesiástica? Hablemos de eso, no los cristianos, la iglesia. ¿Qué tan influente tiene que ser en épocas electorales como en las que estamos? ¿Qué piensan de eso? Listo. Bueno, para mí, digamos, la iglesia tiene que ser un participante activo. Digamos, si lo miramos como una institución, entonces tiene que ser un actor social activo, o sea, influyente, participativo. ¿Por qué? Porque además de ser iglesia, pues esa institución está compuesta por personas que son ciudadanos. Entonces eso hace que esa persona debería estar, digamos, como participando activamente. Ahora, lo otro que me parece muy importante que hace la iglesia es que la iglesia como institución se supone como una reserva moral de la sociedad. Entonces, si esa institución, que es una reserva moral, decide aislarse, decide no participar, pues estamos dejando que una parte buena de esa reserva moral no esté incluyéndose dentro de la sociedad. Entonces, cuando como iglesia decidimos participar y decidimos ser esa reserva moral para la sociedad, pues estamos haciendo un ejercicio democrático que me parece bastante importante. Ok. Bueno, yo considero que la iglesia como institución debe estar, sí, inmersa dentro de la política, pero desde un punto de vista más educativo, ya que pues la iglesia como institución en la cual interactúan cientos de personas, pues no hay una totalidad de pensamientos y la inclinación de pensamientos que tengan unos de otros no los hace más o menos cristianos. O sea, vamos a encontrar gente tanto de derecha como de izquierda dentro de la iglesia, y ese pensamiento político no los hace más o menos cristianos o no los acerca o más a Dios inicialmente, teniendo en cuenta pues el comportamiento al interior de la iglesia. Pero considero que la postura que debe tomar la iglesia es no por evitar el conflicto, sino por no perder
aquello a lo que ha sido llamada la iglesia, que es a predicar el evangelio, a hablar de Dios y a ser discípulos, es dejar el libre albedrío a las personas, pero siempre dejando claro cuáles son las posturas políticas que atacan directamente a los ideales y a las banderas que como cristianos tenemos, no queriendo tapar las mentiras con propuestas. Cuando uno se va a la Biblia y estudia un poquito como la dinámica de Jesús, hay perspectivas que si uno lo quiere ver de cierto punto, uno lo ve a Jesús como muy político, pero también si uno quiere, lo puede ver como una persona que no fue política. A la hora de influir, Jesús uno nunca lo ve en ningún momento haciendo alianzas con Herodes, con Pilatos, con ninguno de ellos. Nunca en ningún momento él busca acercarse al palacio y desde Roma tirar un golpe de estado. De hecho, eso es lo que dicen que era lo que más confusión le causaba a los judíos, de que él no iba a liberarlos, sino que él les traía otro tipo de libertad, que era del yugo, de la opresión y otras cosas, pero de alguna manera él sí hizo un cambio muy grande, desde lo moral, que era lo que mencionabas. Entonces, les hago aquí esta siguiente pregunta. Si Jesús no buscó alianzas, ni buscó Jesús representarse en partidos políticos de la época o cosas así, ¿es correcto que los cristianos estemos buscando representantes o candidatos que, valga la redundancia, nos representen? O sea, ¿por qué estamos buscando en los candidatos de turno en este momento o los que están a punto de ser presidentes o no, identificarnos si Jesús nunca lo hizo? ¿Por qué entonces es importante para nosotros ahora? Bueno, ahí habría que mirarlo como desde dos facetas, ¿no? La primera es aclarar que la revolución que Jesús quiso hacer nunca fue una revolución estrictamente política como la política que entendemos hoy. Es decir, estábamos en contextos diferentes porque el modelo de producción económico de la época era distinto. En ese momento estábamos en una etapa de esclavitud. Digamos que hoy el capitalismo es diferente, entonces como que es importante hacer esas aclaraciones. ¿Por qué? Porque la revolución que viene a traer Jesús no es una revolución violenta, como algunos quieren, digamos, que quisiera que así fuera, como que es que Jesús era revolucionario, entonces nosotros tenemos que ser así de revolucionarios, y que Jesús pues era como a la vez como subversivo, era irreverente contra el sistema, pero pues habría que mirar cuál fue el propósito real de Jesús, porque la revolución de Jesús nunca fue violenta. Digamos, en cuanto a la violencia comprendida como nosotros, como el levantamiento de armas o la reprensión social, digamos, como de pensamientos, no lo fue así. La revolución de Jesús fue como un poco más moral, más centrada en lo que a él le correspondía, que era traer el reino de los cielos. Y desde ahí obviamente la Biblia dice, es que el reino de los cielos sufre violencia, pero obviamente no es la violencia como la entendemos hoy, de esa revolución, de ese estallido social, para nada. Jesús nunca fue así, pudo haberlo hecho, digamos, porque para su momento tenía los seguidores. De hecho, dentro de sus discípulos había uno que era celote, que eran los guerrilleros de la época, y aún así Jesús no lo hizo. Cuando Pedro usa la violencia subversiva, digamos, en contra de los soldados romanos, de hecho Jesús lo para y le sana la oreja a Malcolm, le dice, no, es que esa no era, claro, esa no era su revolución, la revolución era otro. Entonces eso hacía que Jesús en ese momento, Jesús no tenía la intención en ese momento de gobernar bajo nuestros sistemas de gobierno. Es decir, su reino no era de este mundo. Entonces a él no le interesaba para nada aliarse con Herodes, no le interesaba para nada aliarse con el emperador romano de la época, nada. Él venía a lo que venía, a su propósito, digamos, mucho más espiritual, mucho más moral, aunque su vida, su pensamiento y su comportamiento tuvieran un efecto, digamos, como político o social. Sí iba a ser un eco. Pero no era su prioridad. Entonces digamos que por eso de pronto Jesús no hacía ese tipo de alianzas. ¿Qué pasa? Que en este momento estamos en otro contexto. Okay. Pues nos encantaría, debería ser así. El ideal sería, digamos, que la iglesia lograra ese tipo de efecto sobre la sociedad. O sea, digamos, como que la iglesia se comportara lo suficientemente parecida a Cristo para que no tuviese que entrar en este tipo de escenarios, digamos, como de manera, digamos, como tan directa, porque la iglesia, como lo dije, debe ser participativa. Pero digamos a veces raya un poco por las distintas ideologías, por lo que decía Sotico, que digamos como que no todo el mundo piensa igual dentro de la iglesia, porque pues precisamente eso somos, un cuerpo digamos como de múltiples pensamientos, pero que logramos armonizar a través de Cristo, ¿no? Entonces... Pero sí, te interrumpo, perdón, pero si
se supone que en esa época lo estimamos a que en esa época los discípulos pensaban también diferente, pero seguían a Jesús y lograron hacer una revolución sin alianzas, sin nada, a través de lo moral, a través del amor, de la redención y todo. ¿Por qué entonces no se puede hacer ahora? Porque es un contexto diferente ahora. Claro, digamos, sí se puede hacer, porque si lo miramos desde una manera mucho más eclesial y mucho más espiritual, se puede hacer, porque es que el mismo espíritu que causó esa revolución de esa época es el mismo espíritu que tenemos ahorita, el Espíritu Santo. Y la revolución que ellos marcan, incluso el mismo Jesús empieza a causar una revolución a través de su vida, es después de que se es, digamos, como bautizado y tiene su proceso en el desierto, que el Espíritu lo lleva, vuelve lleno del Espíritu y empieza, digamos, como su accionar la iglesia también. No es hasta que el Espíritu viene sobre ellos que empieza esa revolución de masas, Pedro tirándose unos discursos, si es que lo queremos hablar de manera tan política, unos discursos fuertísimos para la época que atraen gente. Entonces, claro, el Espíritu Santo lo puede hacer hoy. ¿Qué pasa? Que hoy estamos buscando otro tipo de participaciones. ¿Por qué? Porque no podemos obviar otra realidad en la que estamos. Y es que nosotros habitamos en un mundo con unas leyes, digamos, humanas, terrenales, aunque seamos ciudadanos celestiales, pero tenemos responsabilidades, digamos, como terrenales. Y dentro de esas responsabilidades está, digamos, como el participar activamente en política. Yo no me rayo cuando una persona cristiana quiere buscar ese tipo de alianzas. ¿Por qué? Porque estamos en momentos, digamos, de conflicto fuerte en cuanto al pensamiento tradicional que tiene la iglesia y lo que algunos movimientos políticos quieren empezar a hacer. Digamos, es claro, digamos, temas como el aborto, temas como la parte, digamos, de los movimientos LGTBI más, digamos, Sí, ahora a veces tema. chocan con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento, en este contexto de la historia, como no hemos logrado ese impacto tan fuerte como iglesia socialmente como debería ser, pues está buscando otros escenarios en los cuales debemos participar, como un día participó José, como un día participó Daniel, digamos, en escenarios mucho más cercanos a los gobernantes de turno. Y desde eso, digamos, más que hacer alianza, el deber de la iglesia es que esos candidatos que estamos llevando a generar esa alianza, a meterse en esos escenarios un poco más políticos, deberían llevar siempre las banderas cristianas de pensamiento. Entonces, digamos, yo veo que de pronto hoy es un poco más necesario que en las épocas de Jesús, porque digamos como que todavía no hemos, o sea, no, estamos en esa transición, no hemos llegado como iglesia aquí en Colombia, a hablarlo puntualmente, no hemos llegado a un punto en el que nuestra revolución espiritual, nuestro buen comportamiento, nuestra santidad, porque ahí caemos todos, digamos, ahí estamos todos. Si fuéramos más parecidos a Jesús, pues digamos que la sociedad no se vendría degradando tan rápidamente. Entonces, digamos que desde ahí sé que se puede hacer a través del Espíritu, pero también sé que mientras seguimos construyendo eso, porque eso es lo que tenemos que hacer, apuntarle a eso, mientras seguimos construyendo eso, está bien tener representantes de nuestros ideales dentro de una participación más política y más cercana a los gobernantes de turno, como te decía, como lo hizo una vez José, como lo hizo una vez Daniel, y ojalá fuera como lo hizo Daniel. Digamos, que se meten allá al sistema, al mundo de gobierno, pues como a ese núcleo y logran mantenerse, logran demostrar lo que realmente son y pues a partir de eso generar cambio incluso en los gobernantes como lo hizo Daniel. Entonces sería, digamos, como que esa es mi forma de pensar. Sí. Piensan que a veces pasa dentro de las culturas de círculos de fe, como en las iglesias, que a veces las mismas personas no tienen su propia identidad definida, entonces buscan un candidato que ya les defina su identidad lo más parecida a que si este odia a los gays, entonces automáticamente tiene que estar como por mi lado, cuando a lo mejor eso no tiene nada que ver con la Biblia. Si esta va en contra de la eutanasia y el aborto, entonces me tiene que gustar automáticamente porque se supone que yo no tengo que quererlo. ¿Pero por qué no tengo que querer? Ah, no sé, porque ese es el común denominador. Entonces pasa muchas veces que los mismos creyentes, personas que asisten a las iglesias, los mismos cristianos, por dejar de buscar una identidad en Jesús y tratar de pensarse por ellos mismos cómo yo afecto a esta sociedad, mejor buscar un candidato que haga eso por ellos. Y por lo menos decir, bueno, pues entonces yo voto por él y ya lo tacho. Pero entonces aquí la pregunta es, ¿cuál debe ser el rol de un cristiano dentro de una sociedad que hay este tipo de prácticas, como pues el voto, que también somos ciudadanos y que tenemos que ejercer ese derecho? Pero ¿cuál tiene que ser nuestro rol?
sin quitar una cosa de la otra, sin dejar de ser cristiano por ser ciudadano o sin dejar de ser ciudadano por ser cristiano. ¿Qué creen? Bueno, yo considero que cada persona tiene una formación durante su vida que le determina su carácter, sus inclinaciones políticas, sus inclinaciones religiosas. Y al fin de cuentas, pues pienso que eso es como lo que lo forma a uno y permite que al momento de elegir uno se incline más hacia un lado que a otro, más, y lejano pues de la fe. Pero el rol que pienso que debe tener un cristiano dentro de la política es entender que cada domingo, creo que a nivel global o mayoritariamente, se reúnen los cristianos a predicar un mensaje, que las palabras de Jesús, la palabra de Dios, la Biblia. Y pienso que no puede haber contravía entre lo que predicamos y escuchamos y nos gusta predicar y escuchar todos los domingos y entre lo que vamos a apoyar el día de las elecciones. Porque sería incoherente apoyar todos los domingos, marcarnos como cristianos, las banderas de la vida y luego ir a votar por las banderas de la muerte, que democráticamente no está mal. Cada quien es libre de escoger, pero pienso que no hay coherencia entre querer vivir una vida, pero escoges votar por otro tipo de vida. Pero si entre los candidatos no hay nadie que siga esa línea, ¿qué se hace ahí? No, pues yo pienso democráticamente, si tú no te identificas con un candidato, debes acudir al voto en blanco, que es cuando ninguno de los candidatos te representa. Pero digamos que no quieres votar en blanco, quieres escoger a un candidato. Pues bueno, esa política de la muerte que se promueve actualmente, pues tiene una financiación, tiene unas banderas, se me escapa en este momento. La agenda algo, tiene un nombre, ese tipo de pensamiento. Entonces es escoger un candidato que, pues inicialmente que tenga una política de la vida, una política de no solo respetar la vida que se protesta, sino la vida que, pues hablo puntualmente de los bebés, la vida que está por nacer, y pues un candidato que esté más cercano a eso, más cercano a aquello con lo que yo estoy de acuerdo. O sea, planteando pues el peor de los casos, o sea, cuando no hay ninguno que plantee algo conforme a lo que yo quiero. Pesar un poquito, claro, el menos peor. Someter el menos peor, teniendo en cuenta pues en Colombia la política funciona por partidos, mirar quiénes son los partidos que apoyan, quiénes son los que lo apoyan abiertamente, porque pues eso también nos habla de la coherencia, ¿no? De una coherencia política que al final nos permite tomar la decisión que creamos. Yo quisiera mencionar algo ahí, es que digamos, claro, de pronto nos está pasando como en este momento que tal vez los dos candidatos que van a segunda vuelta no representan a veces ese tipo de ideales que nosotros como iglesia tenemos. ¿Qué pasa? Que ahí nos toca ejercer a veces un rol de ciudadano y podemos usar una teoría que llama, por ejemplo, la teoría del mal menor. ¿Y qué es la teoría del mal menor? Que digamos, ante una elección donde hay dos posibilidades que traen perjuicios sobre nosotros, es decir, si yo estoy ante dos alternativas que no son las más deseables para mí, yo puedo elegir dentro de esas dos alternativas cuál de las dos me genera menos perjuicio y a partir de eso establecer un voto. Creo que esa es la manera como Colombia viene decidiendo casi todas las últimas elecciones, al menos las que yo soy consciente. Digamos, siempre hemos notado eso, a la final como que la gente no está conforme, como que no hay un candidato que logre recoger dentro de su programa de gobierno o dentro de su historia, porque a veces también es de eso, que hacen muy buenos programas, pero toda su trayectoria nos habla a veces de otras cosas. Entonces digamos como que el colombiano y el cristiano por lo general tiene digamos como esa desazón, como de no logro identificarme con ellos dos. Entonces ¿qué toca? Pues a la final hacer un ejercicio democrático que es libre y que de pronto, digamos, si yo no quiero votar en blanco porque siento que mi voto se va a perder, pues entonces tengo que elegir cuál de los dos representa el mal menor para mi vida y para el colectivo, es decir, para el resto de la sociedad. Claro. Entonces esa puede ser, digamos, como una estrategia para elegir candidatos. No, y porque nadie quiere que elijan por ti, por lo menos. No sé si vieron una campaña de Starbucks, que fue muy bacana, la hicieron en Colombia, de hecho, y esa campaña era que las personas iban, pedían un capuchino, y a la hora de recibirlo no les daban un capuchino, les daban un latte, o un mocachino, les daban otra cosa, o un té frío. Y la gente lo primero que decía es como que esto yo no fue lo que pedí. Y lo que les contestaba el de Starbucks es como que eso pasa igual cuando decides no votar y decides que otros elijan por ti. Y me pareció muy fuerte eso, o sea, como que una carga muy importante porque
es una realidad que casi el 50% de los colombianos no votan, ni siquiera quieren ser parte. Tanto grandes como pequeños llegan a un punto de resignación muy como que me da igual, esto no va a cambiar, o mi voto no hace la diferencia, que es lo que la gente piensa. Hay algo que mientras decían, se me generaba una duda, que creo que muchos la tienen, y es, ¿cuál debe ser entonces el rol del Estado? ¿A qué me refiero? Porque cuando le atribuimos tanta responsabilidad a un candidato, a nuestro futuro presidente, quien sea que vaya a ser, estamos esperando mucho de él. Estamos esperando que si es el que defiende mis derechos, entonces que sea el que se pare allá no solo con la bandera de Colombia, sino a defender la bandera cristiana, cuando a lo mejor, no sé, ustedes me dirán, ese gobernante también tiene que defender otras banderas. De pronto el Estado tiene que garantizar todos los derechos. Para Eso todos. creo yo. Pero quiero que ustedes me digan qué piensan con respecto a que si es correcto o sano que la iglesia dependa de que un candidato vele por sus derechos. Pues yo la verdad creo que no es lo mejor y pienso que nosotros no debemos depender mucho de eso. O sea, a la final la sociedad podría estarse, digamos, como transformando en contra de lo que nosotros somos porque eso va a pasar, o sea, eso es algo inevitable porque así es el final de los tiempos. Pero entonces nosotros no podemos dejar la responsabilidad de nuestro comportamiento y de nuestro comportamiento para no meternos tanto, digamos, dentro del discurso moral, pero sí es del comportamiento. Entonces, digamos, yo no puedo esperar a que el Estado haga todo por mí. De hecho, allí habría que revisar varias teorías que hay porque hay personas que apoyan, digamos, la intervención y la presencia del Estado mucho más fuerte y más activa sobre toda la sociedad, mientras que hay otros que dicen, no, es mejor dar libertades, que las empresas desarrollen su competencia normal, que los mercados estén libres, que el Estado no intervenga tanto, sino que se mantenga más bien como garante de condiciones, pero no como una intervención. Entonces habría que mirar quién, digamos, qué piensa cada uno. Yo personalmente considero que sí, que el Estado tiene que ser garante, que hay cosas puntuales en las que debería intervenir porque estamos, digamos, en un momento histórico bastante fuerte donde estamos presentando unos niveles de pobreza muy altos en Colombia y tal vez a veces se hace necesario la intervención del Estado para que regule bien, o sea, para que sea un garante de las condiciones para todos, pero como iglesia nosotros no podemos esperar a que llegue un presidente entonces a decir, es que como los cristianos piensan así, entonces yo voy a hacer eso a favor de ellos, porque no, vos lo acabas de decir, digamos, nosotros no somos la única comunidad que hace parte de esta sociedad y tampoco somos, digamos, los más importantes, porque a veces como cristianos cometemos ese error, que como somos hijos de Dios, pensamos que nuestra participación política como ciudadanos es que nosotros somos los más importantes porque somos hijos de Dios, no, o sea, bien, aquí lo sabemos. Dentro de la iglesia sabemos eso, a través de la palabra sabemos eso, pero cuando vos vas hacia la sociedad, tenés que ir con la actitud que va Cristo. Jesús nunca llegó ante todos, no, es que como yo soy el Hijo de Dios, escúchame, a ver, callen todos ustedes. Es que yo soy el más importante aquí, nunca fue la actitud de Cristo. La actitud de Cristo siempre fue demostrada a través de su discurso y sus acciones, una coherencia de la que hablaba ahorita Sebastián. Y esa coherencia hacía que esa gente allá afuera se impactara sin necesidad de estar alardeando todo el tiempo de que cállense todos porque yo soy el más importante o todos ustedes están muy mal porque piensan distinto a mí. No, afuera debemos ser como Cristo, participativos. Hay muchas más comunidades que tienen que también tener participación. Cada gobernante tiene que velar también, digamos, por la participación de todas esas comunidades y es que eso es democracia. Eso es, que todos podamos participar, que los distintos pensamientos puedan participar y que encontremos una forma de todos, digamos, aprender a convivir. Con respecto a eso, entonces yo sí considero que nosotros no podemos estar dependiendo de un Estado de turno y de hecho está pasando, digamos, el Estado está aprobando ciertas cosas que de pronto a nosotros como cristianos no nos gustan y no por eso nos podemos quedar dependiendo de ellos, o sea, siempre vamos a seguir pensando igual. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento no debe ser determinado por ninguna circunstancia de la tierra, sino porque por Jesús y por la palabra de Dios. A los creyentes cristianos, a los creyentes regularmente los tildan de retrógradas, de homofóbicos, bueno, de una serie de adjetivos que nos hacen intolerantes ante la realidad de muchos o ante la defensa de derechos de otras personas que piensan diferente a nosotros. Me están hablando de que la iglesia no tendría por qué depender, ni los cristianos deberían depender de un candidato o de un presidente, sino que de otro tipo de movimientos. Pero entonces, ¿qué va a pasar el día que sus hijos se les acerquen y les digan, papi, en el colegio me dieron una cartilla y estoy cuestionando si soy hombre o mujer o qué es lo que me tiene que gustar? Cartilla que diseñó el Estado. ¿Ahí cuál es el rol entonces?
ahí qué es la opinión que hay que entregar, porque fue algo que cedimos. ¿Es ¿El correcto? rol de la iglesia o el rol del Estado? El rol tuyo, Tú como al no cristiano. estar activo en eso o al dejar que eso... O sea, si yo dejo que el Estado sea quien Bueno, determine todas las cosas. es y cuando- entender ¿Te tendrías que... derecho a quejar después cuando Sí, tus claro. hijos Sí. estén en un sistema o cuando la salud se enfoque en ciertas cosas? Bueno, considero que es entender que eso de la homofobia ha sido un discurso del odio que se ha manejado al interior de las iglesias, pero que es un discurso inicialmente muy alejado de cualquier cosa con la que tenga que ver Jesús. O sea, si voy al Jesús de la Biblia, no tiene nada que ver con si te gustan los hombres o si te gustan las mujeres. Incluso en nuestra participación como iglesia está muy lejana de aquello a lo que te vas a dedicar aquí. Si vemos el discurso de Jesús, es un discurso en como que lo más importante viene después, en esa vida eterna que predicamos en las iglesias. No podemos alejarnos de lo verdaderamente importante, sin alejarnos pues de la Biblia. Referente a qué deberíamos hacer nosotros como ciudadanos, pues es que pienso que cada persona tiene el derecho a decidir cómo quiere que sus hijos sean educados. Eso es algo indiscutible. O sea, no, otras personas no pueden decidir por el padre de ese niño, porque pues habrán circunstancias ya determinadas como el entorno social, el entorno económico, el entorno religioso, pero hablando puntualmente de Colombia, que aunque somos un estado laico, vemos que estamos muy aferrados al tema de la religión. Si vemos las personas que están alejadas, entre comillas gigantes, de la religión, son personas que en algún momento participaron o fueron heridas por esa religión y buscan ese refugio de la incredulidad. Pero entonces por eso vemos que Colombia, aunque es un estado laico, pues es un estado en el que la política sí tiene grande inferencia, sí tiene actuación política en todo. Y a la final, respondiendo a la pregunta, o sea, pienso que uno como cristiano sí debería tener el derecho a decidir qué es lo que uno quiere. O sea, si yo quiero que mi hijo sea educado así, y si pienso que está incorrecto la promoción o la enseñanza de teorías o de inclinaciones que están en contra o muy alejadas de mis principios, pues tengo el derecho a decir no quiero que eso se le enseñe. Claro. Digamos, y ahí, digamos, como uno puede tomar esa decisión de no estoy de acuerdo, yo me puedo quejar, porque eso hace también parte de mis derechos. O sea, la protesta realmente es un derecho. La protesta violenta es lo que sale de ese marco, digamos, de derecho. Pero yo lo podría hacer. Digamos, si de pronto en el caso dado, cuando yo tenga mis hijos, le empiezan a enseñar unas cosas que de pronto yo no estoy de acuerdo, pues que el papel mío como papá, o bueno, voy a hablar de mis papás, que es lo que me tocó vivir a mí. A mí en el colegio me enseñaban muchas cosas. Digamos que la generación mía fue la primera generación donde se les enseñó muchísima educación sexual. Y en esa forma de educar, obviamente, habían cosas que iban muy en contra de los principios cristianos. Yo llegaba a mi casa y decían, en el colegio me enseñaron eso, pero mis papás siempre tuvieron una participación muy activa sobre mi educación. Es decir, no dejaban la responsabilidad de mi crianza y mi educación en manos de los colegios, que ese es el gran error de hoy de muchos papás, que porque les toca trabajar, porque mantienen muy ocupados, entonces se desentienden un poco de la educación de sus hijos y la mente de sus hijos queda expuesta a todos los pensamientos y dinámicas sociales que hay. Entonces, como papás deberían, o cuando a mí me toque, deberíamos estar en mucho más activos, mucho más participativos, mucho más pendiente y con mucha más responsabilidad en la parte de la formación mental y de pensamiento que tienen nuestros hijos, y allí se puede hacer, digamos, como que uno puede ir en contra de eso, digamos, uno no puede irse a pelear con todo el mundo, que eso es lo que pasa, a veces el discurso homofóbico. O sea, como iglesia también tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. Claro. Es que hemos salido a hacer, Total. o sea, hemos cogido a ese tipo de personas, a ese tipo de movimientos, de comunidades como si fueran nuestros enemigos, cuando la Biblia nos enseñó que nuestra guerra no era contra carne y sangre, es decir, nunca fue contra el ser humano. Entonces yo no me puedo ir como iglesia a atacarlos, a dañarles sus manifestaciones, a dañarles sus marchas, simplemente porque piensan distinto a mí. Digamos, no, esa no era mi función. La función de nosotros como cristianos, al ser garantes y al ser esa reserva moral, va mucho más allá de irme a pelear con todo el mundo. No se trató de las palabras, por eso la Biblia dice, es que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Y a mi manera de pensar, el poder más grande se llama la coherencia. Cuando tu discurso se vuelve acciones. Cuando la gente te ve comportándote bien, la gente misma
Digamos, no tenés que hablar mucho. Tu solo comportamiento vende, tu solo comportamiento genera eso. Entonces, digamos que como iglesia no tenemos que salir a pelear con todo el mundo. Sí mantener nuestros principios y tampoco dejar que ellos vengan a hacer con nosotros lo que quieran. Mantener nuestra postura, pero saber que estamos en un ejercicio democrático, donde ese otro que no hace parte de mi comunidad puede pensar distinto a mí y no por eso lo voy a condenar, porque mi función tampoco es condenar. El único que podría juzgar a esas personas es Jesús y hasta ahora no lo ha hecho. Entonces a mí tampoco me toca hacerlo. Total. A mí me toca hacer lo que me corresponde, llevar el mensaje de Jesús, orar por esas personas y hacer todo lo que esté, digamos, como en mi alcance para que ellos puedan experimentar el amor de Cristo. Pero el convencimiento y todas esas cosas se encarga ¿quién? El Espíritu Santo. O nos quedamos en la iglesia a orar o salimos a las calles a reclamar. No sé si hay grises, no sé si hay matices dentro de esas dos cosas, pero son dos posturas muy distintas. O el creyente que quiere quedarse aquí y hacer su parte como cristiano, construir familia, construir hogar, cambiar las vidas de los que me rodean, o querer a defender cosas que no sé si estamos llamados a defender allá afuera, o pedirlo. Se los pongo así. Caso hipotético. Tenemos un nuevo presidente ya. Lo elegimos o lo eligieron por nosotros, pero lo tenemos. Y ese nuevo presidente, que es creo que lo más probable, no representa en un 100% nuestros ideales, nuestros principios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya es nuestro presidente. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Seguir como si nada hubiera pasado? ¿Olvidarnos de la época electoral y volvernos a acordar en 4 años? ¿O qué creen ustedes que es lo siguiente que tiene que pasar después de las 6 de la tarde del 19 de junio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer activamente pensando? Bueno, pienso que tenemos que hacer aquello a lo que hemos sido llamados, ¿no? O sea, y no quiero sonar muy evangélico, pero la tarea de la iglesia siempre ha sido una, hacer discípulos. Entonces, ¿qué debemos hacer después del día de las elecciones? Continuar en esa labor a la que hemos sido llamados. Que claramente va el resultado que haya. O sea, las encuestas están supremamente divididas, uno con 45, 48 y el otro candidato con 42 en las encuestas de hoy. Entonces, evidentemente, pues va a haber una parte que va a quedar disgustada. No sabemos si va a ser la parte que va a incendiar el país o la parte que va a quedar, no sabemos cuál va a ser la parte que va a quedar disgustada, pero a lo que voy es que nuestro rol como cristianos, que es de lo que estamos hablando, es seguir haciendo esa tarea y entender que dentro de Jesús no hay una limitante. No está, y lo voy a decir abiertamente, no está el Jesús petrista o el Jesús rodolfista. O sea, es un Jesús que nos llama a todos a vivir de una manera íntegra, a cumplir un propósito durante nuestra vida para alcanzar una vida eterna. Que a través del tiempo las personas han tomado banderas que no les corresponden para hacer proselitismo, para hacer ruido sin resultados. O desinformar. O desinformar, creo que ha sido lo más... Es lo que más la tendencia en este atacarse momento entre ellos con mentiras. es la campaña de la desinformación de parte y parte. Pero entonces, y vuelvo a lo medular, ¿qué vamos a hacer como cristianos? Continuar de hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Claro que hay dentro de nuestra sociedad poblaciones afectadas, que hay personas con menos oportunidades, pues ¿qué debemos hacer? Ser respuesta a esas personas, no como una bandera política, sino con la bandera de Jesús, con la bandera del amor. Que hay grupos que están en contra de nuestros ideales, está bien, es aceptable, pero nunca hemos sido llamados a pensar igual que ellos o a hacerles la guerra a ellos. Hemos sido llamados ¿a qué? A hacer esa mano, esa extensión del reino de los cielos para ellos, independientemente de que ellos lo quieran aceptar o no, lejanos de un punto de conflicto, de entrar a pelear. Claro que en Colombia hay pobreza, hay abandono del Estado. Entonces, ¿qué debemos hacer los cristianos? No entrar a creernos el presidente, pero sí entrar a cubrir esas falencias en la medida de las posibilidades de cada uno. Empezar a cubrir poco a poco esos huecos donde está, como lo hemos venido realizando durante muchos años, como un impacto social, como un mediador social y económico, porque pues la comida, aunque crece de la tierra, no se paga con gracias, se paga con dinero. Entonces, siendo ese mediador social y económico, pues para apoyar a las personas que más se pueda, sin perder de vista aquello que es lo verdaderamente importante. Claro, eso es lo difícil. Sí. No perder de vista en el camino eso, porque creo que es muy fácil. Hoy en día vemos representantes aún de nuestro equipo, digámoslo así, cristianos allá, y lo que uno más escucha es como que hay que tener cuidado porque con nada se puede perder, o que el poder no nos ciegue a entender
lo mínimo de sentarse con alguien a hablarle del amor, cosa que es muy complicada. Siento yo que aún dentro de las iglesias y de los círculos cristianos, seguros, digámoslo así, también somos muy propensos a ser elitistas. Si no piensas como yo, Déjame decirte vete. algo. Algo que he visto muy marcado en redes sociales en estos días son las personas que en algún momento participaron de la fe y por decisión propia, circunstancias de la vida, les pasó algo negativo, sintieron rechazo, lo que haya pasado al interior de las iglesias. No, en general no hablo de esta iglesia, hablo de muchas iglesias. Incluso hay influenciadores que en su momento fueron cristianos y ahora su bandera es la bandera de, en las iglesias hacen políticamente mal esto. Entonces yo digo que tiene que pasar por la cabeza de alguien que alguna vez conoció de Jesús, le pasaron cosas malas tal vez con personas, vivió una mala experiencia al interior de cualquier iglesia, cualquier sociedad, cualquier grupo, pero digo, si conoció el Jesús de la Biblia, tuvo problemas con las personas que seguían a ese Jesús y luego sus banderas son las banderas de la persecución a ese grupo y es algo que yo veo muy marcado. O sea, todas las personas que, no sé, les habrá quedado grande el cristianismo, no les gustó, no sé qué pasó, pero ahorita su bandera es atacar la iglesia. atacar. Entonces Bueno, no yo la iglesia, digo, pero sí el pensamiento, digamos. atacar ese pensamiento cristiano que yo digo, bueno, la verdad me parece cómico. En un momento de tu vida amabas a esa persona, a ese Jesús, y ahora persigues a los que lo aman porque decidiste amar otras cosas. claro. Y se escudan tras la bandera del cambio, del amor. Mira que yo pienso que eso pasa cuando uno le deposita la fe a una persona, llámese líder, llámese pastor, y esa persona ya tipifica mi Jesús, no el Jesús de la Biblia, no el Jesús, sino lo que esa persona me diga de ese Jesús, quizás porque me da pereza leer la Biblia, quizás porque no quiero estudiarlo, o no quiero dejar que Él cambie en mí, sino que sigo una persona. Cuando esa persona me falla, ya odio todo lo que esa persona representa, y quizás nunca conocí a Jesús. Sí, aunque mira que digamos que ese tipo de comportamientos suceden casi en todas las organizaciones sociales que hay. Digamos, es muy común que cuando una persona deserta de cierto movimiento termine, digamos, hablando en contra Denigrando. o denigrando ese movimiento, y es porque en Colombia nosotros tenemos un problema social bastante fuerte que se llama la polarización, en este caso de ideales políticos, que es lo que nos compete hoy. Y a mí eso sí me parece extremadamente grave en un contexto como el de ahora, porque cuando yo, digamos, si yo sigo aportando a ese espectro de polarización, o sea, si mi discurso empieza a atacar a otro, y no es que estoy, digamos, proponiendo argumentos, sino que estoy empezando a denigrar la función, el pensamiento del otro, pues yo estoy haciendo es que estoy creando vacíos. En vez de generar puentes, cosas que nos acerquen, puntos en común que nos permitan, digamos, participar a todos activamente, lo que yo estoy creando es obstáculos, distanciamientos, y entonces esa polarización cada vez se hace más fuerte. ¿Qué pasa con una polarización? Que es el gran error de lo que estamos haciendo, y es lo que yo siento que Colombia se está equivocando muy fuerte en eso, y es que esa polarización que tenemos hoy nos ha llevado a tener seguidores sectarios de ambos candidatos. ¿Fanáticos de pronto? Fanáticos y sectarios a mi criterio. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a sentirse dueños de la verdad, de que su forma de pensar es la única y no le cabe en la cabeza cómo el otro no es capaz de ver eso que yo estoy pensando, cómo no pueden ver que esta es la mejor alternativa, y en vez de entrar en una pedagogía política de exponer sus puntos de vista, empiezan a atacar al otro. Entonces empiezan a ver, digamos, ya adjetivaciones sobre sobre los candidatos, digamos. Puntualmente algunos le dirán guerrillero, terrorista, Paraco. al otro dirán no, que se representa a todos los paracos, que ese es el continuismo, que a ese también se volvió uribista, que ya es misógino, machista, y puede que sea verdad. Pero si nosotros nos seguimos centrando en la denigración del otro, vamos a generar polarización. ¿Qué va a pasar con el país? Que alguno de los dos que va a gobernar, el que sea que gane, va a desilusionar a esta población. ¿Por qué? Porque como los seguidores se están volviendo sectarios, se están volviendo fanáticos, empezaron a idealizar su candidato y su discurso. ¿Qué hemos evidenciado? Que cuando los candidatos ganan y empiezan a ejercer su rol de administrador de gobierno, o digamos, empiezan a gobernar, empieza a pasar que muchos de sus planes no se pueden hacer y que muchos de sus discursos empiezan a interrumpirse. Entonces, cuando ya este pueblo que está tan polarizado
empieza a idealizar a su candidato y su candidato gana, y cuando empieza a gobernar empieza a tener políticas antipopulistas o contrarias a lo que su discurso vendía, pues ¿qué va a pasar? Que como yo lo veo tan grande, tan excelso, tan bueno, tan salvador, tan mesías de este país, pues que yo me empiezo a desilusionar. Y nosotros tenemos otro gran problema. Colombia es uno de los países más interconectados de América Latina. Es decir, nosotros somos de los que más acceso a Internet tenemos y mucho más acceso a Internet móvil. ¿Qué pasa? Que la dinámica de los celulares, las redes sociales y la navegación móvil ha hecho que nosotros seamos amantes de la inmediatez. Y como Colombia es un país que mantiene tan conectado, porque las horas de conexión que tienen los colombianos normalmente son más altas que el resto de Latinoamérica, nosotros hemos acostumbrado a nuestra mente a querer las cosas inmediatas. Entonces, cuando vendemos a este candidato y él llega a gobernar, nosotros desde esa inmediatez aprendida queremos que esos cambios sean rápidos. Y como no son así, entonces nos desilusionamos. Y como al otro lado están polarizados también, entonces al ver que nuestro candidato falla, pues los otros se levantan con toda, y que ahí viene qué va a pasar. Caos. Que vamos a empezar a tener muchas más confrontaciones. Y si tenemos candidatos como ahora que están equivocando durísimo, porque va a colocar un tema Porque es puntual. lógico que se van a equivocar. O sea, Claro, pero a es mí me que parece ahorita, normal. ahorita verdad. lo están haciendo difícil. Por ejemplo, ayer me vi un video de un senador que hace parte, digamos, como de uno de los candidatos que está muy fuerte. Le decía a unos jóvenes, le decía: muchachos, ustedes tienen dos caminos, la represión violenta o el cambio que les estamos ofreciendo. Por favor, reúnanse, hagan estrategias, porque ese cambio lo estamos perdiendo. O sea, a mí me parece es un acto irresponsable. Si yo soy un senador y estoy hablando a jóvenes que me ven, mejor dicho, que creen que esa agrupación es lo máximo y es el todo de la verdad, y les digo, es que ustedes solo tienen dos opciones, la represión violenta o el cambio, y el cambio lo van a perder. ¿Qué pasa si perdemos? O por las buenas o por las las malas. malas. Entonces, si pierden, ¿qué? ¿Queda qué? La represión violenta. Y como el otro va a ir a gobernar y no va a poder hacer los cambios inmediatos y va a ver que se va a contradecir. Alimenta y le no echa va a poder. carbón a veces. Entonces, estamos polarizados y estamos alimentando lo que para mí es el riesgo más grande de esta democracia, la polarización. Porque en el instante de que esta sociedad violenta colombiana, acostumbrada a la inmediatez, que quiere ver los cambios ya, que no aguanta más, porque de verdad no aguantan más. O sea, hay que ser empático. Hay gente que la está pasando muy mal, pero como no aguantan más y estamos tan polarizados y tenemos una cultura violenta tan arraigada, lo más probable es que en los futuros meses o años tengamos varios estallidos sociales, y si salen como los otros del otro candidato contrario a este que les mencioné, digamos como pasó una vez aquí en Cali, que un grupo de personas adineradas dijeron: nosotros no vamos a permitir que nos vuelvan a hacer un estallido social. Es que ese es el otro Entonces lado. vamos a poner grupos de vigilancia y seguridad en los puntos estratégicos de la ciudad, porque no vamos a permitir perder el control de la ciudad otra vez. Entonces eso me suena a mí un discurso muy paramilitar también. Poquito. Entonces, claro, por un lado que tenemos a unos que no, o sea, si este camino no gana, entonces toca la represión violenta. O sea, grupos como subversivos. Y por otro lado, a nosotros no vamos a dejar perder el control nuevamente de la ciudad, vamos a crear grupos de vigilancia privados. Es violencia combatiendo violencia. Con violencia. Y a mí eso me parece delicado, Carlos y Sebastián, y me parece que eso es lo que debemos evitar, y lastimosamente lo estamos alimentando. Digamos, la gente de las mismas iglesias ha tomado posturas políticas y empiezan a atacar con otros. Los que estuvieron en la iglesia ahora atacan las iglesias, los candidatos que fueron cristianos. Entonces como que todos contra todos. O dentro de las mismas iglesias, interiglesias, como que tú como iglesia debiste haber apoyado a mi candidato. Claro. Y no a... Y eso es absurdo. O sea, cada vez nos polarizamos más, o sea, cogemos dos polos. No nos conviene. Y yo creo que es un mensaje que debemos mandar a las personas que nos están escuchando. Tenemos que parar rápidamente con la polarización, porque la polarización va a poner en riesgo nuestra democracia. Cuando alguno de esos grupos se sienta perdedor y se sienta que están jugando con su dignidad o con lo que ellos consideraban que tenía que ser alguno de los dos cambios, pues va a salir a defender sus intereses lastimosamente bajo una cultura violenta, y eso es algo que nos va a generar unos costos sociales muy fuertes. Mira, quiero decir algo sobre lo que estás diciendo, y es la inmediatez. Yo creo que a nivel local vimos eso, y en Palmira tuvimos 3 mandatos de candidatos de un partido súper tradicional como lo es la U, que manipuló y manejó la ciudad. Llegó un candidato como Óscar Escobar con banderas del cambio,
Y creo que ahorita que mencionas eso, me siento víctima de esa inmediatez. Voté por Óscar Escobar 2 años donde yo decía, el man es un pésimo alcalde, no sirve para nada. Pero veo ahorita, en este finales del primer semestre del año 2022, veo los avances que ha hecho el man en la ciudad, veo el cambio social, hay una noticia que es que él publica diariamente, que llevamos tantos días sin muertes en Palmira, y yo digo, qué orgullo, de verdad, que sea ese man el que está diciendo hay tantos días sin homicidios violentos en la ciudad de Palmira. Y claro, lo castigamos al principio, yo le daba durísimo al alcalde abiertamente, porque yo decía, el cambio, otro camino, pero ¿a dónde? La ciudad llena de huecos, esto no sirve para nada. Porque a veces estuvimos sometidos a esos partidos políticos que no hacían nada, pero ni informaban ni desinformaban, y como juventud estábamos ahí, pero llega el cambio, y como claro, tenemos ese medidor de la inmediatez, como él tiene la bandera del cambio, pero no hizo nada, entonces claro, le exigimos más y luego lo castigamos. Por impacientes. Por impacientes, por no conocer el proceso, pero bueno, así sucede la desinformación. Otra cosa que decís que me llama muchísimo la atención es el tema de ambas banderas, si el candidato de izquierda dice, si perdemos vamos a incendiar las ciudades, nos van a robar las elecciones, y los seguidores del candidato de derecha dicen, pues si van a incendiar las ciudades no vamos a permitir. Entonces encontramos 2 protestas, la violenta, viva el derecho a la protesta, y viva el derecho a la defensa. Entonces encontramos, vamos a salir, un grupo que dice vamos a salir a las calles, y otro grupo que dice si vienen a mis calles no los voy a dejar entrar. Ambos teniendo la razón en su derecho, pero que al final de cuentas va a promover ese discurso de violencia y de odio que bueno, que la izquierda promovió por muchos años. En todos los periodos que el candidato de izquierda perdía, promovía e impulsaba ese discurso de odio, y ahorita se le salió la carta de la manga y ya empiezan a entrar un actor político diferente como es Rodolfo, alejado abiertamente, o sea, ya si hay estrategias o algo detrás de la tarima no es evidente, no es comprobable, son rumores, entonces no hay nada evidente, y veo que se le volteó la carta al candidato de izquierda, y el discurso del odio ahorita se lo están jugando a él. Y hay ambos, o sea, como lo que vos decís, o sea, ya no es que sea una corriente, es que yo estoy notando que en los diferentes puntos de pensamiento que tienen nuestros ciudadanos, pues está muy presente el discurso de odio, y en una sociedad como la colombiana, que nosotros somos de cultura violenta, o sea, más de 60 años habitando con la violencia, con un pensamiento violento. Entonces, ¿qué pasa? Que somos tan delicados en ese asunto que seguimos alimentando ese discurso de odio desde todos, porque es que hoy ya no estamos hablando, es que la izquierda tiene la culpa o la derecha tiene la culpa. No, es que hoy estamos notando que en todos los movimientos parece que hubiese ese discurso de odio, y en algunos mucho más arraigados, precisamente esta gente que ha tomado a su candidato como de una manera muy sectaria, o sea, como muy fanático. Entonces, digamos que sí es como peligroso un poco eso, y deberíamos bajarle, y deberíamos más bien buscar las formas de crear puentes entre todos. Digamos, y ahí es donde me gusta, porque digamos, mi formación me ha permitido hacer eso. Digamos, yo soy formado en universidades públicas, y mi colegio también fue público, o sea, toda mi formación fue como pública, entonces tengo muchos amigos, por ejemplo, petristas, pero mi desarrollo profesional ha sido con gente más, digamos, como un poco más empresarios, más emprendedores, y esta gente piensa es todo lo contrario. La mayoría les gusta Fico, por ejemplo, y ahorita les gusta Rodolfo. Entonces, digamos que yo siempre he tenido todo este tipo, y además soy cristiano, entonces, digamos, hay muchos movimientos, y yo digo, deberíamos crear puentes, hablarnos entre todos. O sea, yo puedo compartir tranquilamente con mis amigos petristas, y yo no los voy a dejar de querer. Puedo compartir tranquilamente con mis amigos que les gusta Fico, y yo no los voy a dejar de querer. Así es. O sea, tenemos que construir puentes. Esa es la tolerancia de la que hablamos. Muchachos, muchas gracias por este espacio. Me encantaría quedarme más, pero no tenemos más tiempo. Así que gracias por sus opiniones, las valoro demasiado. Creo que algo que no se nos puede olvidar a ninguno, y es que sobre donde vigila un alto, vigila otro más alto. Así que creo que las mejores dudas, quejas que tengamos, creo que tenemos que buscar al que de verdad vigila por encima de todos esos. Así que muchas gracias. Espero volverlos a tener por acá. Carlos. Claro, Carlos. Esperemos algún día ya una segunda ronda. Ojalá. Es un tema muy amplio, ¿no? Ojalá. Hay más debates y cosas, pero no tenemos más tiempo.
tristemente. A los que se quedaron hasta el final, muchísimas gracias. Espero que les haya aportado un poquito más. Recuerden que nosotros no somos expertos, no estamos buscando dar veredictos ni una verdad absoluta. Solo tratar de aclarar un poquito cuál es el rol de la iglesia, de los cristianos, y también cuál es el rol allá del Estado, ¿no? Así que muchísimas gracias por quedarse hasta el final y nos veremos en otro capítulo. Adiós. Uy, es que ese tema. ¡Qué estrés! ¿Por qué? Porque no tenemos memoria. Ah, estábamos al borde de la. Para que ustedes mochados. Porque nunca las entrevistas duran tanto. 50 minutos. Nunca. Las entrevistas duran 28 minutos. Ustedes les duró 50. Pero es porque vamos dos. Sí, son dos y hablan mucho.